Bueno, para mí es un gusto ya dar cierre con en este salón con esta última conferencia que se denomina Confianza. Esta conferencia va a estar moderada por la doctora Catalina Latorre y va a estar dada por el doctor Antonio José Lopera. Catalina Latorre es médica de la Universidad Javeriana, especialista en Magister en Epidemiología de la Universidad CES, Magister en Administración en Salud de la Universidad Javeriana, profesor principal de la carrera del programa de Medicina de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como directora del programa de Medicina de la misma universidad. El doctor Antonio José Lopera es médico especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, con magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia y estudios de desarrollo de alta dirección de INALDE. Actual director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde ha desempeñado los cargos de médico internista, jefe del Departamento de Consulta Externa y Urgencias y jefe de la División Médica. Muchas gracias, doctora Catalina. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al doctor Lopera, que va a acompañarnos en este espacio y en esta sesión que estamos alrededor del tema de liderazgo y calidad. Y nos va a hacer énfasis en un tema importante que se viene trabajando desde iniciativas importantes de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde empezaron a hablar, hicieron un seminario solo centrado en la crisis de la falta de confianza en las instituciones de salud. Entonces, él nos va a proponer la confianza como un hilo conductor en la construcción de redes para la mejor atención y experiencia de los pacientes, las instituciones y los aseguradores. En ese sentido, se reconoce la confianza como un elemento que facilita la comunicación y el entendimiento entre las partes y que realmente puede ser una estrategia que con una buena ruta de implementación nos puede llevar a un éxito y a tener siempre desenlaces favorables para los pacientes y para los diferentes actores del sistema. Así que le damos la bienvenida al doctor Lopera. Gracias. Muy buenos días. Primero, agradecerle a la OES por la invitación. Vamos a ver, es un tema muy relevante y muy necesario, más en estos momentos que hay tanta turbulencia y ciertas en el sistema. Y lo vamos a enfocar de los diferentes actores, cómo cada uno ve al otro y al final cómo podemos llegar a mejores arreglos y precisamente una mejor confianza. Definiciones simples, ustedes ven 3 definiciones muy simples, desde la esperanza firme en alguien. El segundo es la confianza que podemos tener con la institución y me gusta la tercera definición, es precisamente porque estamos encargados de pacientes vulnerables, donde es mucho más necesario que ellos confíen en nosotros. Es necesaria cuando un desenlace adverso es posible, solamente si el futuro es incierto, es irrelevante para muchas acciones de la vida. Entonces, por eso es importante tener ese marco. La confianza ha evolucionado, en el pasado solo la veíamos cuando era enfocada en la relación médico-paciente, pero ya los pacientes interactúan no solo con médicos individuales, sino con equipos. Por lo tanto, también ya hay confianza entre los pacientes y los hospitales. Vamos a ver el valor de la incertidumbre y el valor del no sé. Eso genera confianza bien manejado. Y esa combinación de incertidumbre, empatía y acompañamiento genera mucha confianza y menor ansiedad. ¿Por qué? Si es necesario hablar de la confianza. La retórica aumentada en los políticos, han visto ciertos escándalos, ciertos carteles, ustedes han visto de las enfermedades de alto costo como la hemofilia. Las redes sociales, ahora lo vamos a ver, para diferenciar qué es verdad y qué no es verdad. Los conflictos de interés ante malas prácticas científicas, y vamos a ver unos ejemplos. Y lo mismo que vemos la agitación en las asistencias sanitarias, no solo en el pasado, sino lo acabamos de vivir en la pandemia.
Ustedes ven el escándalo de Purdue Pharma con el Oxycontin, la epidemia de los opioides en los Estados Unidos. Eso prácticamente lo mismo que con Teranos, ya son series de Netflix, y eso son unas prácticas que han generado desconfianza en los diferentes sistemas. Los movimientos antivacuna del sarampión, que son anteriores, y ahora precisamente los movimientos antivacunas con la enfermedad del COVID. Lo mismo la disminución de la confianza en los sistemas de salud y la pandemia que ya nos tocó este tema. En la pandemia, la desinformación en los tratamientos no probados, es paradójico que ciertos medicamentos no probados como la ivermectina, donde el mismo laboratorio productor dijo que no tenía ningún estudio en camino, se siguió usando, y las vacunas que demostraron hasta disminución del 50% en la mortalidad tenía eso. Es paradójico, pero eso es precisamente los temas que tienen que ver con las redes sociales y la desinformación. La no confianza en las instituciones, lo vivimos, tuvimos hasta ciertos momentos de agresión del personal, la fragmentación del ecosistema mediático y la polarización política sin duda. El tema de las redes sociales es que precisamente ese gran volumen de información compartida sin un contexto dificulta a las personas para saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y el modelo de las plataformas se basa en la publicidad y la venta de datos de los consumidores y no precisamente en la promoción del bienestar individual, lo que aumenta una polarización, como dice, afectiva y el famoso sesgo de información. Vimos en la pandemia solo 12 cuentas de Twitter, solo 12, se llama así la docena de la desinformación, fueron responsables del 65% de la desinformación antivacunas. ¿Qué hacer? Hay unas propuestas que las veo difíciles, pero se están hablando, que se refieren al ajuste algorítmico, que es un rediseño de algoritmos para darle más valor a la información verdadera con relación a la falsa. Es difícil, pero al parecer ya hay algunas iniciativas. Y algunas recomendaciones, por lo menos, para reconocer cuando hay desinformación. Fuentes vagas, mala ortografía, mensajes que generan emociones fuertes, solo una fuente. Y la última, que se usa con frecuencia en las redes sociales, solicitud para que el lector comparta la información. Esas son, digamos, algunos tips o algunas recomendaciones para que ustedes vean cuando una información es falsa y cuando es verdadera. La ley del chisme. La fuerza de la difusión de un chisme es directamente proporcional a la ambigüedad y lo escandaloso en la información. Y por eso es que es tan difícil competir. Hay veces la ciencia no utiliza estos medios. Esa es una, digamos la información falsa, sí, ahí estamos en una desventaja. Entonces, como les dije, somos muchos actores en un sistema de salud y vamos a desglosar todas esas relaciones, cómo podemos generar confianza y cuáles son precisamente las causas de desconfianza. Entonces vamos a ver la relación entre pacientes y hospitales, médicos y pacientes, entre los propios médicos, los médicos y los hospitales, o sea, sus directivas, y la relación con los aseguradores y propuestas de solución. Y terminamos con un ejemplo específico de nuestro hospital. Entonces, para cuádruple meta es necesario precisamente esa interacción entre médicos, hospitales y pagadores, y siempre poniendo el paciente en el centro. En relación a los pacientes y los hospitales, ¿por qué está en riesgo la confianza? Porque ha evolucionado, como dice ahí, involuntario o voluntariamente, a disminuir las relaciones. Y ya no es solamente con la relación del médico-paciente, sino que generalmente la confianza está relacionado con grupos de profesionales. O sea, el paciente tiene que confiar tanto en el equipo profesional como cada uno de sus componentes. O sea,
para los hospitales en el tema de gobierno clínico es un reto mucho mayor. Los equipos disfuncionales amenazan la confianza. Por ejemplo, las listas de chequeo preoperatorio, más que el efecto de seguridad, genera en el paciente que hay un equipo coordinado que está trabajando por el bien de él. Esos son ejemplos donde se genera confianza. Los equipos de trabajo en organizaciones y sus estructuras cambian rápidamente y la reputación toma tiempo. Estos tipos de cambio, como dicen ahí, desaniman a los pacientes, crean sistemas burocráticos, impersonales, indiferentes e indignos de confianza. La importancia de la estabilidad y un buen gobierno clínico en nuestras instituciones. Soluciones, obviamente, las competencias técnicas y atributos interpersonales de nuestras personas, el comportamiento del médico, la empatía y la honestidad. ¿Y con qué se correlaciona la confianza? Comunicación y el examen físico. El examen físico no solo produce información clínica relevante, sino que tiene un efecto también performativo, por no decirlo mágico. Conocimiento de la historia del paciente y la relación interpersonal. ¿Con qué no se correlaciona la confianza? Con la duración de la consulta y el tipo de seguro económico. Y siempre, como dice ahí, hay que poner el mejor esfuerzo en los pacientes independiente de los costos, o sea, no hacerle evidente al paciente si un tratamiento es costoso o no, sino que se está poniendo los mejores esfuerzos y el mejor tipo de tratamiento para el paciente. ¿Qué estrategias? Apoyo a la junta directiva a los ambientes de confianza. Las mediciones que hagamos en los hospitales, dos muy importantes, ¿qué tanto recomendaría a los pacientes en los hospitales? Por supuesto. Y la medida del clima organizacional de nuestros médicos y enfermeras, qué tan orgullosos se sienten de trabajar en la institución. Transparencia de los resultados clínicos, transparencia para el manejo de eventos adversos. Ya es al revés, ¿por qué debemos confiar en los pacientes? Ya no es la confianza en los hospitales, sino ¿por qué debemos confiar en los pacientes? Venimos de un paternalismo de unos 150 años, ya cada vez los pacientes participan más en los procesos de atención, ya no solo el consentimiento informado, sino lo que llamamos las decisiones compartidas. Es una manera de confiar en los pacientes. La falta de escucha es la primera manifestación de desconfianza. Hay mediciones que dicen que en promedio la primera interrupción del médico se demora 11 segundos. Como dice, los pacientes son dueños de su propia experiencia y contexto y sus narrativas han demostrado valor diagnóstico. Por ejemplo, la diferencia entre una convulsión epiléptica y no epiléptica se hace por medio del interrogatorio, lo que nos diga el paciente. Parte del burnout médico viene precisamente de esa no desconfianza, de la desconfianza con el paciente. Contribuye mucho a la satisfacción profesional y sobre todo cuando atendemos pacientes vulnerables del régimen subsidiado, eso genera mucho la relación médico-paciente y la confianza. ¿Qué hacer? Atención al lenguaje verbal y no verbal. Siempre un contacto visual permanente con los pacientes, que está muy afectado en estos momentos con la historia clínica, porque muchas veces se quedan mirando la pantalla y no los ojos del paciente. Interés en la narrativa, y el médico debe transmitir lo que sabe, pero más importante, sus propias limitaciones. Entender el abordaje del sesgo implícito, que eso puede llevar a microagresiones. Eso tiene que ver mucho con los prejuicios que tenemos y volvemos a las decisiones compartidas. Pasemos a otra, entre médico y médico, confianza entre los colegas. De eso se publica poco, la evidencia es muy escasa. Son más narrativas y casi siempre son negativas. Y el común denominador
En las narrativas positivas son grandes lazos organizacionales e interpersonales, y en las negativas poco gobierno clínico, donde puede haber angustia y traición. Eso ha llevado, que eso sí se ha demostrado, que cuando no nos confiamos en nosotros mismos se generan más demandas. ¿Qué soluciones? Reconocer que las relaciones entre los médicos tienen consecuencias, como la relación médico-paciente, las interprofesionales, valorar la diferencia como un recurso positivo. Como dice, nadie es capaz de ver la pintura completa, se necesita la participación de muchos para saber el camino más sabio. Eso es lo que se llama inteligencia colectiva. ¿Qué hacer también para la confianza con los médicos? Las metas basadas en egos personales son poco profesionales. La humildad del conocimiento incompleto y la curiosidad de aprender son los fundamentos para aprovechar el valor de la diferencia. Eso es lo que los directores médicos tenemos que estar permanentemente censando cómo es esas relaciones entre los médicos en las instituciones, precisamente para cuidar este fenómeno. Pasando a otro campo, la confianza ya entre el gobierno, las EPS y los clínicos. Hay que entender cómo piensa cada uno para poder llegar a soluciones. Los que establecen las políticas deben entender la posición de los clínicos que viven el sistema y tener la humildad de entender que las políticas no son la única palanca para impulsar la calidad y garantizar el uso adecuado de los recursos. Los clínicos, a su vez, y las sociedades científicas deben esforzarse por comprender que tenemos una responsabilidad compartida con el uso de los recursos públicos y reconocer que algunos clínicos han contribuido a las crisis financieras. Acá es un llamado a la humildad de lado y de lado para poder. Los que manejan los recursos ven en los clínicos como responsables que ponen su propio interés sobre las necesidades sociales. Por lo tanto, concluye que unos pocos clínicos tengan motivaciones financieras o sean deshonestos o incompetentes, los sistemas se deben defender de ellos. Y eso lleva a que la generalización y se genera la polarización que tanto hemos vivido en el sistema. El desafortunado resultado genera una distorsión de la autoridad, unas reglas de pago incomprensibles, costos administrativos exagerados, mayores desperdicios, impiden una atención de calidad y agregan enorme frustración. La mayoría de los clínicos ponen los intereses de los pacientes primero. La supervisión excesiva y un sistema administrativo diseñado para vigilar el mal comportamiento ha impedido y ha distraído a la mayoría de los médicos para brindar un buen cuidado. El efecto en la moral y en la confianza es severo. Hay auditores a quienes se les paga un sistema de recompensas para descubrir errores y fraudes, tratando a los médicos como potenciales criminales y no enfocarse en los pocos que son así. Eso lo vemos que cada vez la carga administrativa, precisamente todo en los médicos está aumentando. Prácticamente la mitad del tiempo del médico en la historia clínica está para soportes administrativos, precisamente digamos, para llenar, digamos, documentos que no agregan valor. Tal es así que la evaluación de las historias clínicas que estamos haciendo en las instituciones para cambiarlas ya no es solo el componente de calidad, digamos, los temas de seguridad, sino que la usabilidad se vuelve vital. O sea, ya una historia clínica es mejor que otra. ¿En qué porcentaje disminuye la carga administrativa del médico? ¿Por qué? Porque es que eso en este momento en Estados Unidos ya hay evidencia que esa mayor carga administrativa del médico en la historia clínica es la causa del burnout en gran parte. Entonces ya se vuelve una variable muy importante en la compra de una historia clínica. ¿Qué tanto me disminuye la carga administrativa del profesional?
Por lo tanto, es un error atribuir los defectos del sistema a unos pocos médicos incompetentes. Es más, no es el personal clínico la causa del problema. Es producto de un mal diseño del sistema de cuidado. Acursarlo no es la solución. Esto requiere que las EPS y los médicos encuentren un terreno común, que respeten las necesidades de los primeros para administrar y para una administración diligente y las necesidades de los últimos enfocados a su misión, que es curar. A menos que los pagadores confíen con la cabeza y sientan en sus corazones que la mayoría de los médicos están bien intencionados, seguirán creando procesos y carga para la excepción y no para la regla. Entonces hay que buscar una balanza, y lo estamos haciendo, entre la confianza y entre la auditoría y la confianza. Incluye reducir y realizar mediciones focalizadas por medio de métodos de pago más simples y medicina que agregue valor. Pasando también a otro capítulo que ya es la confianza entre los médicos y los hospitales. O sea, Donald Berwick habla de la confianza vertical. Eso se refiere mucho al gobierno clínico, para que nuestros médicos confíen en nosotros en los hospitales. Líderes clínicos presentes, visibles, disponibles. Y la competencia más importante, y lo dice toda la literatura, la seguridad psicológica. Que los profesionales tengan la oportunidad de comunicar y decir en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Esa seguridad psicológica, dicen, es la variable que más genera confianza de los médicos con las instituciones de salud. ¿Qué disminuyen la confianza de los médicos en nuestras instituciones? Requerimientos numerosos que muestren que no agreguen valor, formatos que ellos creen que no ayudan. Por eso hay iniciativas de un hospital de Hawái que precisamente hizo una investigación cómo disminuir todos esos trámites innecesarios, y vio que eso aumentaba mucho no solo la confianza, sino la eficiencia del trabajo de los médicos. La comunicación no transparente, también la estandarización exagerada que limite la autonomía. Esos son y lo mismo para construir entre médicos y hospitales y pagadores, cómo nos ven los pagadores. Aumento de los costos, variación inexplicable de la práctica, autorizaciones, redes estrechas de prestadores y la visión de los médicos y los hospitales. Estas estrategias son intromisiones gravosas con la intención de microgestionar la medicina desde lejos y controlar los costos para mayor lucro corporativo, a expensas de la atención centrada en el paciente. Entonces, esa es la dialéctica que tenemos tanto los hospitales como lo tienen los clínicos, como lo vemos. La visión de los médicos y de los hospitales, la variabilidad se explica por las matices clínicas. Son pacientes individuales con necesidades específicas y diferentes. Y a su vez el pagador nos dice, es una mezcla de conocimientos obsoletos, no aplicación de la medicina basada en la evidencia, incentivos económicos, codicias y en ocasiones fraude. Entonces hay que entender cada uno qué piensa. Entonces, en las propuestas de solución, la literatura basa en 3 factores fundamentales: la competencia, la transparencia y el motivo. La competencia se refiere a la maestría, al conocimiento del paciente, la transparencia basada en la evidencia, y el motivo obviamente siempre poniendo al paciente en el centro. Competencia. Los hospitales esperamos de un pagador confiabilidad, pago oportuno de las autorizaciones, comunicación de las políticas. El pagador, ¿qué espera de nosotros? Adherencia a las mejores prácticas clínicas, calidad y mejoramiento continuo, disminución de la variabilidad y costos razonables. El motivo, el uno no puede ser exitoso sin el otro, siempre hay que entenderlo, una intención positiva y conocimiento de sus limitaciones.
¿Por qué? Porque nadie está contento con el pasado y el presente, por el problema creciente del burnout, y la cuádruple meta es imposible sin un trabajo colaborativo. ¿Y el qué? La competencia. Nosotros como instituciones, lo que sabemos hacer bien, que es prestar servicios de salud, no hacer ciertos aspectos para los que no estamos, lo mismo que el asegurador. Por ejemplo, la transferencia del riesgo poblacional es un ejemplo que no debemos tener los prestadores. Transparencia, no tener agujeros negros, medicina basada en la evidencia, como lo dije, y el motivo entendiendo al otro. ¿Cómo lo podemos llegar? Programas innovadores y colaborativos, siempre orientados al valor para reducir las autorizaciones y cambio de un contrato a un pacto compartido. Si hay un artículo muy interesante, precisamente, si centramos el paciente en el modelo de atención conjuntamente con el asegurador y el prestador, vamos a ver un ejemplo que yo pienso que es muy bonito. Este ya es un caso del hospital, un modelo de gestión, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, siguiendo este modelo. Creamos un modelo que el paciente está en el centro, lo mismo que las gestoras de casos. ¿Cómo funciona? Las enfermedades huérfanas son muchas, cada enfermedad necesita un proceso estandarizado y transparente. Entonces, se generan unos procesos de atención muy detallados y la gestora de casos hace esa coordinación, porque muchos de estas enfermedades neurometabólicas y raras necesitan 5, 6, 7 especialistas. Entonces, si eso no se hace de una manera coordinada y estandarizada, generalmente llega precisamente a la fragmentación que tantos desperdicios les dan al sistema. Entonces, creamos un modelo con el asegurador, está el paciente, la atención médica y paramédica en nuestro hospital y el asegurador ayudando en el proceso de coordinación. Se genera una ruta para cada enfermedad, yo no me voy a detener, cada enfermedad tiene su ruta, sus frecuencias, todos los trámites que tiene que hacer el paciente lo hace la gestora de casos y lo tenemos, como lo dice, en general para todas las enfermedades huérfanas. Inicialmente es un trabajo muy pesado porque a la enfermedad de Crohn hay que hacerle todo ese proceso, evaluación de tecnologías, de qué medicamentos se incluyen y cuáles no, qué exámenes de laboratorio, cada cuánto lo ve el gastroenterólogo o si tiene otras manifestaciones, lo mismo para todas las enfermedades. Y están incluidas las ayudas diagnósticas, el tratamiento, las pruebas de laboratorio, el tema de interconsulta. Y tiene tanto el asegurador como el hospital tiene el modelo de atención de cada una de esas enfermedades. Por el tiempo no me voy a detallar, pero cada frecuencia, cada consumo de recursos está acordado con el asegurador de manera anterior. Y atendemos tanto la urgencia, hospitalización y el manejo ambulatorio. Es todo el ciclo de atención. Nosotros ya tenemos, ustedes ven el listado de esas enfermedades, ya tenemos de solo Sura 2.300 pacientes en este modelo y yo pienso que muy ganador. El modelo de case management es un modelo muy virtuoso, se coordinan todas las atenciones, es tan la confianza que hemos llegado el manejo de estos pacientes que ya no hay que mandar las autorizaciones al asegurador, se llama autogestión, porque ya está claramente estandarizado el manejo y se han generado tal confianza que prácticamente la transacción es mucho más fácil. Como dice, se coordina todo el continuo de la atención de los pacientes, se educa al paciente y sus cuidadores, la interdisciplinaridad es en línea. Muchas veces estas enfermedades tan complejas, cuando un especialista está en una institución, otro en la otra, el flujo de información
no es el adecuado y muchas veces esa fragmentación lleva a duplicidad de recursos innecesario y mucho tiempo. Muchas veces un paciente pidiendo autorización para cada atención y cada especialista se puede demorar 6 o 8 meses. En un modelo de estos, generalmente en una semana, todos los especialistas ven el paciente, por decirlo, con una enfermedad de Crohn o un paciente con fibrosis quística, y eso disminuye, como le dije, la fragmentación. ¿Y por qué esto produce grandes ahorros al sistema? Porque el hospital tiene un sistema de evaluación de tecnologías, tenemos más o menos 180 tecnologías evaluadas, y las enfermedades huérfanas son las que más, los medicamentos más costosos de la historia de la medicina. Ahí está la atrofia espinal, el nusinersen. Entonces también hay un acuerdo cuándo se usan y cuándo no se usan, basados en la evidencia, con unas evaluaciones que hace el hospital y que son públicas. Lo mismo, nosotros lo publicamos, eso los aseguradores lo pueden conocer lo mismo que ustedes. Yo pienso que es un buen ejemplo de cómo, poniendo al paciente en el centro, el asegurador, el prestador, se pueden llegar precisamente a relaciones de confianza de manera, yo lo digo, virtuosa sería la palabra. Y eso llevó, por ejemplo, uno con un volumen de 400 pacientes de Crohn, tan estandarización del proceso, que ya lo estamos volviendo también centros de excelencia certificados, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien. Muchas gracias. Ese era lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor. Vamos a sentarnos un momento y a responder algunas preguntas, ¿no? En lo que nos queda del tiempo de nuestra sesión. Felicitaciones por la experiencia y por compartir con todos como esta perspectiva. Nos preguntan cómo se hicieron posibles las mesas de trabajos con los aseguradores para llevar con éxito estos modelos de atención. Como lo dije, el motivo, poniendo al paciente en el centro, siempre el proceso en el centro. Segundo, una transparencia, todo lo que se va a hacer, vuelvo a repetirlo, con enfermedad por enfermedad. El grupo profesional es que conozcan exactamente cómo es el proceso. Mejor dicho, ellos ya saben que cada 3 meses los pacientes van a una determinada cita, cuándo, cómo, todo un proceso de estandarización, y que van viendo los resultados y cada vez van entregando más pacientes, porque es que no les quiero decir, es demasiado evidente las ganancias. Nosotros teníamos pacientes antes del modelo que con esas enfermedades neurometabólicas bien complejas tenían que hacer 113 gestiones e interacciones con el asegurador. ¿Cuánto se demoran? Eso demora 8 meses, 6 meses. Y cuando vieron que una gestora de casos que conoce muy bien al paciente, tenemos un proceso de autogestión y eso se hacía en 3 o 4 días y todos los procesos de atención estaban, eso es que es un modelo donde todos ganan. Al asegurador no hay duplicidad de orden. Mejor dicho, también pueden predecir cuánto les va a valer. Se hospitalizan menos. Pues ya hay unas métricas de eficiencia que no las he compartido, pero ellos las conocen. O sea, y calidad. Con Sí. la medición y con la evaluación ha sido una buena estrategia para ganar la confianza de la aseguradora. Transparencia. Ellos tienen información muchas veces antes y después. Y es que, vuelvo a repetirlo, es bastante evidente. No traje acá los indicadores, pero la reducción de costos es muy importante. Una pregunta, doctor. ¿Han medido la confianza? O sea, ¿han buscado, o sea, se ha explorado, han utilizado algún instrumento que se, digamos… Pues con los pacientes es pura satisfacción. Pues mejor dicho, en estos sistemas los pacientes por algún motivo
que se van a vivir a otra parte, vuelven al hospital, al modelo, precisamente por la confianza, no se dejan sacar de este modelo coordinado. Es que verdaderamente para el paciente es no solo cómodo, sino que, vuelvo a repetirlo, tantas interacciones estén centralizadas y obviamente con amabilidad y obviamente con muy buen servicio, eso agrega mucho valor. Sí, tenemos mediciones y de calidad de vida para algunas, no solo de satisfacción, sino de calidad de vida. ¿Cómo este tipo de relaciones de confianza, los seguimientos a eventos adversos, seguridad del paciente, la afectan o vamos en el marco de la transparencia? En el marco de la transparencia totalmente. Si se presenten, ahí mismo los comunicamos y cuando los hemos tenido, no son muchos, pero de todas maneras son enfermedades muy complejas, crónicas. Siempre ha sido política del hospital compartir los eventos adversos y explicarlos. ¿Qué pasa con las universidades? ¿La presencia de universidades afecta o mejora la confianza o es otro actor que podría tenerse en cuenta en su perspectiva? O sea, personal en formación. Sí. Sí. Yo pienso que ganan mucho el personal en formación, porque imagínese los que somos internistas, los que son acá subespecialistas, un residente viendo 400 pacientes de Crohn, que yo creo que en la práctica privada es los que va a ver en la vida, los mismos pacientes de sarcoidosis, fibrosis quística, precisamente ayudan mucho al proceso de enseñanza y de investigación, porque de ahí vienen publicaciones. O sea, no es un modelo, o sea, para la educación médica es ante al revés, es una gran ventaja, No sé si tenemos del auditorio alguna pregunta. No, que se acerque. Aló. Sí, gracias. El doctor hizo una referencia a la auditoría que mostraba, digamos, algunos de los efectos negativos de las auditorías, entre comillas, perversas. A mí me parece necesario hacer una diferenciación entre lo que son las auditorías perversas, las auditorías, perdóneme la palabra, corruptas, que tergiversan el verdadero sentido de la auditoría, y la auditoría de la calidad basada en fundamentos éticos. Cuando se hace auditoría de la calidad basada en fundamentos éticos, el auditor parte del principio de la buena fe, es decir, la buena fe se supone, por lo tanto se supone también la calidad. Eso significa que el auditor audita no para buscar la mala fe, sino para saber lo que hay, y parte del concepto de que lo que audita o de lo que busca es si hay calidad, no si no hay calidad. Por supuesto que una auditoría mal hecha y una auditoría fundamentada en el propósito de disminuir como sea el costo de la atención, afecta la confianza, afecta las relaciones interinstitucionales, y eso lo único que genera es más problemas y peores costos. De manera tal que me parece prudente, respetuosamente aconsejable que cuando se hable de las auditorías se haga la diferencia entre lo que es verdaderamente el sentido de una auditoría de la calidad de la atención en salud, que tiene que tener como propósito y fundamento la ética, y las otras auditorías torcidas, tergiversadas,
corruptas. Termino diciendo que un auditor no tiene ninguna potestad, porque el verdadero sentido de la auditoría es dar fe, de manera tal que el auditor no tiene ninguna autoridad, de forma tal que si el auditor hace verificaciones, quienes terminan decidiendo imponer cargas administrativas con base en las verificaciones que los auditores hacen, pues son las personas que tienen la potestad administrativa. Por supuesto, si la auditoría es corrupta y la entidad auditada permite ese tipo de auditoría, pues obviamente se impondrán cargas administrativas derivadas de auditorías corruptas. Pero quien tiene la responsabilidad es quien tiene la autoridad. Totalmente de acuerdo, doctor. Así debe ser. Lo presenté es como por cuáles son precisamente las causas que nos llevan a una desconfianza. Ciertas prácticas, porque también los prestadores podemos humildemente tener dificultades, lo que hablamos, variabilidad excesiva, o sea, es viendo las causas, pero estoy totalmente de acuerdo con su concepto, y llevar a unos procesos de auditoría constructivas, que lo que precisamente aumenten la confianza, totalmente de acuerdo. Lo puse como ejemplo, lo que pasa también muchas veces en la realidad, y por eso hay veces nos separamos tanto y polarizamos muchas veces la relación, ¿de acuerdo? Como una última recomendación, ¿uno puede preparar a los equipos para generar confianza? O sea, hacer procesos de, digamos, de mejoras de comunicación. Ustedes, está el modelo como un trabajo de diferentes, digamos, actores, pero uno puede preparar a sus equipos para que generen confianza. Sin duda. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Vuelvo a repetirlo, poner al paciente en el centro y genere unos procesos transparentes que agreguen valor y un trabajo en equipo y cultura organizacional. Obviamente acá el liderazgo clínico y el gobierno clínico es vital el gobierno clínico, las estrategias de liderazgo y de cultura organizacional, sin duda, eso, sin duda. Quisiera preguntar si ese modelo que mostró doctor Lopera con Sura, tiene en esa generación de confianza, eso también tiene una correlación con el modo de contratación, por ejemplo, pagos globales prospectivos o pago por evento. Quisiera preguntarle si esa confianza tiene algún modo de contratación preferido que otro que demuestre esa confianza. En este caso específico es pago por evento, pero con mucha es algo predecible los consumos, porque vuelvo a repetir, todos estos procesos están estandarizados, pero es pago por evento, que ha generado mucha confianza, para decirlo prácticamente, vuelvo a repetirlo, estas son enfermedades pero muy costosas. Hay medicamentos que pueden valer entre 1.000 y 1.500 millones de pesos año. Entonces, el sistema de evaluación de tecnologías del hospital da una recomendación, evalúa la tecnología. Y como nos centralizaron esos pacientes, hay pacientes que no tienen indicado esos medicamentos. Entonces, los ahorros, no solo a la EPS, al asegurador, son multimillonarios, de 20, 30, 40 mil millones de pesos, precisamente porque la responsabilidad del cuidar los recursos y usarlos adecuadamente en quien esté indicado. Eso es un factor muy importante de confianza, pero la pregunta específica de este modelo es pago por evento. Muchísimas gracias, doctor. Ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias. Muchas gracias.